Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellán. Mi nombre es Luis Manuel Cabrera Navarro y seré quien modere esta mesa titulada Política Pública, Indicadores y Sustentabilidad Urbana, perteneciente al programa de doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Doctora Jessica Paola Hermoso López Araiza. Ella es investigadora en educación socioambiental, pensamiento complejo y ecosofía. Sus líneas de investigación se centran en la articulación de currículo, sostenibilidad y transdisciplinariedad, con énfasis en la construcción de nuevas relaciones sociedad-naturaleza en los procesos educativos frente a la crisis socioambiental. Muchísimas gracias, doctora. También tenemos a la doctora Verónica Noemí Cepeda Martínez. Ella es doctora en ciencias biológicas con especialidad en el área de ecología. Su línea de investigación se enfoca en estudiar los efectos de la variabilidad ambiental sobre el mantenimiento de la diversidad en ecosistemas naturales y agrícolas. Muchas gracias, doctora. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo, estudiantes, no hay réplica por parte de ustedes, ya que toda la retroalimentación la deben de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Muy bien, con esto dicho, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Roberto Mendoza, quien presentará su trabajo titulado La política alimentaria del Gobierno de México de 2019-2024 con relación a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Adelante, Roberto. Hola, buenas tardes a todas y todos. Pues vamos, antes que nada agradezco la atención y la disponibilidad de escuchar los avances del trabajo que se realizan para el doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad y a continuación, como bien ya se dijo, el tema va con una línea de investigación de procesos de gobernanza y toma de decisiones para la sustentabilidad. Este es el índice que va a componer la siguiente presentación. Y bueno, partiríamos de que en realidad nuestro tema se engloba dentro de la construcción de la Agenda 2030, que se aprueba en septiembre del 2015 y que México firma también y adopta para que se puedan establecer metas y objetivos muy claros en relación a la sustentabilidad, de los cuales se surgen los ODS y son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese marco es que nos planteamos que la política alimentaria del sexenio del 2019 y 2024 puede ser analizada respecto a justo qué implicaciones tienen sus acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en el cual México se ha adherido. Esto por cuatro principales razones. Uno es que la producción alimentaria es uno de los sectores que más contaminaciones generan a nivel mundial. Otro es, por lo tanto, pues lo que se haga tiene implicaciones directamente con una política de combate al calentamiento global y demás. La otra es que en realidad la política alimentaria, por su fenómeno, por ser un fenómeno y sus implicaciones sociales, económicas y políticas, es transversal, ¿no? Para el cumplimiento de los ODS. Si bien hay ODS que son más claramente definidos como hambre cero respecto a una política alimentaria, también es cierto que es la transversalidad como combate a la pobreza, alimentación, biodiversidad y demás, también tiene implicaciones en otros ODS.
Y es el tercera, ¿por qué esta política? Porque en realidad es la primera que se construye en el marco de la Agenda 2030, debido a que la anterior ya estaba avanzada durante el gobierno previo de Enrique Peña Nieto. Y discursivamente, la política alimentaria de Andrés Manuel López Obrador se presenta como una ruptura a la política alimentaria implementada en los últimos 30 años, y por lo tanto este es el interés que nosotros planteamos. Respecto al planteamiento del problema, nosotros planteamos que eh, Andrés Manuel, en esta ruptura discursiva, plantea una nueva política alimentaria que busca la autosuficiencia de México respecto a justo los alimentos, y esto implica un cambio en la política nacional, ¿no? O una búsqueda de cambio que se enmarca dentro del fortalecimiento de la soberanía nacional para disminuir la dependencia con otros países. Entonces, esta implementación no solamente es una ruptura o una intención de ruptura con una política alimentaria neoliberal, sino también cómo esta ruptura se refleja respecto a un acuerdo previamente firmado. Los objetivos, en realidad, aquí nada estamos planteando el general, que es analizar justamente la relación entre la política alimentaria implementada en este sexenio mencionado con los indicadores de los ODS, y también la argumentación discursiva que sustentó su implementación. No solamente estamos a manera de contraste en términos estadísticos sobre los indicadores, sino también nos interesa abordar el sustento ideológico o discursivo en este sentido de que le dio base a esta política alimentaria. Partimos de una hipótesis que en realidad con la política alimentaria del gobierno de México, los indicadores de las ODS sí se atendieron de manera integral, aún sin ser una política dirigida específicamente para atender los ODS como tal. La variable principal, pues, es la política alimentaria del gobierno que nos proponemos estudiar. Y el marco teórico es, en realidad, nosotros lo vemos desde una política del Estado, el Estado como este ente institucional que es la máxima organización política y social, que sus acciones regulan, incentivan, provocan y aminoran algunas acciones a través de las diversas instituciones, como este caso en un sistema presidencialista mexicano, pues es el Ejecutivo Federal. Entonces, estamos desde una visión y además señalar que también las políticas pues no solamente se implementan de manera general, sino generan cambios, conflictos y nuevas dinámicas sociales, económicas, que es importante señalar. Por lo tanto, nosotros lo estamos viendo desde la política, desde un marco histórico del Estado, normativo, político y económico. Ahora, la metodología es una metodología mixta, es decir, cuantitativa y cualitativa. ¿Por qué? Porque se busca identificar, recolectar y ordenar información estadística referente a los resultados, es decir, los que se generan a partir de los indicadores de producción y demás alimentos, y esta vinculación con los ODS. Y también eso sería más lo cuantitativo, y lo cualitativo es desde el análisis que se va a tocar respecto a los argumentos esgrimidos para sostener la política alimentaria por parte del Ejecutivo Federal. Eh, las palabras que nosotros hemos implementado como palabras de búsqueda en las diferentes herramientas que ahorita veremos son, aquí se listan algunas: seguridad alimentaria, Segalmex, la producción alimentaria, los programas de Sembrando Vida, la balanza alimentaria, marginalidad. Es decir, nosotros vamos a identificar datos, y nuestra base para poder reconocerlos es con estos conceptos y palabras. Aquí estamos en un primer de indicadores, más bien en una biblioteca de buscadores usados, que en donde nos vamos a nutrir de las primeras fuentes principales, como es la INEGI, en básicamente en aquellos aspectos que tienen que ver con los indicadores alimentarios, sobre la calidad de la alimentación y demás, en dos aspectos, tanto desde el buscador digital como el buscador físico institucional. La ENSANUD, que es aquella que expide sobre las encuestas de salud, que tiene que ver directamente con la alimentación. El Coneval, que hace una evaluación de las políticas públicas, que todavía está en ese entonces, y versiones estenográficas de las conferencias de prensa del titular
Ejecutivo Federal para justo en materia de las argumentaciones establecidas. Los datos que se obtienen están trabajados en la plataforma Excel en dos bases de datos. Una es que concentra los datos estadísticos, que habla específicamente de cómo se han establecido las numeralias de diferentes producciones alimentarias, y la otra es respecto a justo la identificación de qué tipo de argumentos construye el jefe ejecutivo federal para fundamentar su política. Es decir, la primera sí busca una vinculación numérica con los indicadores de los CDCs, mientras que la segunda busca la detección y su repetición de bueno, la detección de argumentos y su repetición en los factores sociales. Este es un ejemplo de las bases de datos que se están construyendo en términos, primero, la base uno de los datos estadísticos, la 2 es los datos estadísticos, pero referente a la de identificación de argumentos, ¿no? Cada una con sus características, los temas, el ODS al que está relacionado, la unidad de medida, cómo se ha desarrollado según los años que componen el sexenio, incluyendo obviamente el 2019 al 2024, y hablamos nada más de, por ejemplo, importación de maíz blanco, importación de frijol, apoyo neto al campo, nivel de pobreza nacional. Y la segunda es cómo si son Segalmex de los años y cómo se ha desarrollado, si prevalece en términos porcentuales el factor económico, político, social, cultural. Aquí metimos la pandemia, la corrupción y la sustentabilidad como parte de los argumentos que sustentan su política. Y esto es la descripción de los datos a recolectar. Se ha hecho una codificación de valores. A la mano izquierda ustedes pueden ver los que están referentes a la base 1, y a mano derecha están los descripciones y codificación de la base 2, en donde cada uno se ha puesto un valor nominal para hacer un tratamiento más factible de los datos. Y abajo la descripción de cada uno, ¿no? A qué nos referimos con autosuficiencia alimentaria, a qué nos referimos con frontera agrícola y demás para su categorización. Y este es un primer saque del tratamiento de los datos que se están haciendo, qué resultados se pueden generar a partir de las dos bases de datos. Por uno es gráficos que nos permiten ver el avance de las diferentes importaciones y producciones de alimentos y de la situación y condición de rezago social. Y la otra es más en una lógica de reconocer visualmente cuáles son los criterios argumentativos que se desarrollan en los discursos. Finalmente, planteamos un fluxograma en donde se establece justo cuál es el paso a paso de la recolección metodológica de las informaciones, su tratamiento y una escritura. Y ahora sí, como última lámina, les presento el cronograma del avance de la investigación, diferenciado en cada uno de los 3 años que componen el doctorado, que incluye la afinación del tema de investigación, la metodología y demás, hasta concluir con pues, la redacción propia del trabajo de tesis que se está planteando pueda ser justo un proyecto de tesis. De mi parte, bueno, es las referencias, y de mi parte sería todo. Agradezco nuevamente su atención y estoy atento a sus observaciones. Muchísimas gracias, Roberto, por la presentación. Empezamos la ronda de retroalimentaciones. Doctora López, iniciamos con usted. Hola, muy buenas tardes a todos. Roberto, pues muy interesante el proyecto. Finalmente yo sé que en 10 minutos no da tiempo de explicar todo lo que probablemente gustaría explicar, entonces puede ser que haya cosas que comente que vengan justamente por esta falta de tiempo para poder ahondar en todo detalle, pero bueno, ¿no? Dada la dinámica, pues así vamos a plantearlo. Reitero, me parece muy interesante y me parece también muy interesante esta perspectiva transversal que planteas de los ODS, ¿no? O sea, cómo realmente la cuestión alimentaria va a tocar o puede tocar a cada uno de ellos. Creo que es bastante interesante, bastante ambicioso. Me quedé también como con duda, que espero que el documento en extenso lo muestre, ¿no? O sea, cómo, desde dónde se está identificando ese vínculo de la alimentación con cada uno de los ODS. Y no sé también, o sea, si está detrás, por ejemplo, de lo que nos mostrabas en las matrices, estas selecciones de qué indicadores sí y qué indicadores no de los ODS, pues te llevan a decir esto sí tiene que ver con la alimentación o no, y puede manejarse, ¿no? Creo que por eso te digo que implicaría como mucho profundizar más en todos esos resultados y toda la metodología que
que has trabajado, porque justamente me genera como la duda también de esa lectura, ¿no?, que le diste a los programas, de cómo, por ejemplo, finalmente sabemos que a nivel federal se implementan cosas, pero conforme van bajando en cada una de las entidades, cada entidad es un mundo completamente distinto, ¿no? Vi que mencionabas por ahí el tema de Sembrando Vida, ¿no? Entonces me genera como, por ejemplo, curiosidad saber si dentro de este análisis realmente te fuiste también a cuestiones como específicas por entidad, ¿no? Si hay diferencias a partir de las entidades y ahí también la cuestión contextual de cada una de las entidades a nivel geográfico, territorial. Planteas, ¿no?, por ejemplo, toda esta parte de política alimentaria, y me surge también la duda de qué entendemos por política alimentaria, ¿no? Producción, consumo, distribución, lo llevas también al tema de la salud, entonces supongo que también cuestiones de nutrición, te quedas en nutrición o vas hacia ampliar hacia otros aspectos de la salud. Reitero, no sé si son cosas que ya están contempladas o no, pero por lo menos desde lo que veo son como con dudas con las que me quedo. Me genera también mucha curiosidad, por lo menos desde lo que presentas ahorita y de lo que pude leer del resumen, el no hacer de alguna manera un énfasis un poco más contundente al objetivo 2 de hambre cero, ¿no? No sé si sería interesante también hacer como un análisis ahí de por qué el objetivo 2 se queda corto ante lo que estás planteando. Reitero, no sé si es algo que sí está o no. Eso es un poco en cuanto al tema como contextual. Otro comentario, como presentas el problema, realmente no está tan redactado como problema, ¿no? Es más como una descripción de la situación, ¿no? O sea, hubo exactamente un cambio de política, pero ¿cuál es el problema? Que no hay información, que es, no sé, o sea, es una cuestión probablemente más de redacción, de cómo presentarlo como un problema más que otra cosa, porque realmente creo que el planteamiento que haces de la investigación y los resultados que vas a encontrar, creo que pueden ser muy interesantes, pero sí de pronto ahí, bueno, es como exactamente cuál es el problema desde dónde estamos partiendo. ¿Qué otra cosa? A ver, déjame ver. El objetivo también lo veo bien en el texto que nos compartieron del resumen. Ahí como parece que el objetivo general y el específico son muy similares, ¿no? Entonces ahora no lo compartiste, pero pues igual lo comento porque también ahí estuve revisando. Y en cuanto, por ejemplo, al marco teórico, nos planteas ahorita desde qué enfoque se está viendo, pero creo que sí haría falta, pues, incluso en estos espacios, compartir algunos conceptos, ¿no?, que son tal vez eje, como lo que te decía, ¿no?, lo de política alimentaria, seguridad alimentaria, la autosuficiencia alimentaria, ¿no? O sea, realmente a qué nos referimos con estos conceptos, para que también cuando nosotros te escuchemos, pues podamos tener como el mismo marco de referencia desde donde tú nos estás platicando. Ahorita no me fijé como tal, pero por ejemplo en el texto que estuve también revisando, utilizas a veces sustentabilidad, a veces sostenibilidad de forma indistinta. Entonces, hay perspectivas en donde puede que tener cada una un significado distinto. Entonces, si es el caso, pues es importante también aclararlo, o si no, pues realmente homologar, ¿no? Hacia dónde o qué término es el que se utilizaría. En cuestión metodológica, pues supongo, reitero, ¿no? Por lo que veo, la complejidad metodológica no da ahorita en 10 minutos para poder explicar toda la toma de decisiones de qué criterios sí, qué criterios no, etcétera. Pero bueno, yo ahí más bien son dudas con las que me quedo, que seguramente estarían ahí. Vi que había, por ejemplo, o sea, planteabas en algunos casos programas, pero no sé qué otras cosas o otros elementos, ¿no?, forman parte de este discurso de la política educativa, alimentaria. Y una de las cosas que sí me llamó mucho la atención, que no sé si lo vas a plantear, pues es que aunque bien mencionas que este sexenio tiene, entre comillas, la ventaja de haber estado completo, ¿no? O sea, que se puede analizar en conjunto ya con la perspectiva de los ODS, pues tiene la particularidad de la pandemia, ¿no? Y entonces, aunado, ¿no?, a toda esta contextualización que te comentaba de lo federal, de lo estatal, de lo local, que va a matizar muchísimas cosas, creo que sería muy importante, pues, que hubiese también alguna reflexión crítica de cómo la pandemia jugó para bien
para mal o qué matices se tendrían que plantear incluso en términos de salud, ¿no? Con esta cuestión de la pandemia, que cambió radicalmente muchas cosas, más allá del impulso político que se haya venido buscando, cambió incluso, me atrevería a decir, hasta la manera en la que nos alimentamos, ¿no? En esas épocas. Entonces, creo que sería muy importante, pues sí, o sea, resaltar evidentemente el valor que tiene este sexenio en cuanto a fechas, pero la dificultad que existe también por el hecho de que pues la pandemia estuvo prácticamente presente en todo ese periodo. Y pues creo que básicamente esos son como los comentarios que querría compartirte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su retroalimentación. Continuemos, doctora Cepeda, ¿la escuchamos? Sí, ¿ahí me escucho bien? Sí, creo que sí. Ok. Pues muchas felicidades por tu trabajo. Sí se ve que tienes que trabajar muchísimo. Y coincido con muchos de los comentarios que te hizo Jessica. Voy a intentar no ser tan repetitiva. Primero me gustaría empezar, digamos, como con la parte más de presentación y académica, ¿no? Algo que, bueno, respecto a la presentación, creo que a veces me perdí un poco porque las diapositivas tenían demasiado texto, ¿no? Por ejemplo, siento que eres muy buen orador, entonces eso me distraía un poco porque había demasiado texto y como que tú eres muy elocuente conforme vas hablando, entonces decía, pues mejor le pongo atención a él y no a la presentación, ¿no? Pero había muchas cosas que, como decía Jessica, pues estaban como escondidas, digamos, de detalles que quizás serían ya importantes. O sea, yo entiendo que es difícil, pues, resumir un trabajo como este, ¿no? Pero que sí había muchos detallitos que van a ser, digamos, una gran diferencia, digamos, en cuanto al producto que vayas a obtener, como por ejemplo esto de los indicadores, ¿no? Entonces, como que al inicio me daba la impresión de que siempre ibas a seguir los mismos indicadores que la ODS, todo, pero son todos los indicadores. Hubo un, digamos, como un criterio para elegir cuáles indicadores sí ibas a utilizar, cuáles indicadores no ibas a utilizar. Tú vas a construir nuevos indicadores. Por ejemplo, bueno, cuando dijiste esto de que ibas a seguir los mismos indicadores que de la ODS y luego vi en tus tablas que tenías, por ejemplo, estos programas de Sembrando Vida, dije, ¿cómo va ahí, no? Y algo que quizás me faltó, digamos, es que, ¿y cuál es el producto esperado para el doctorado, no? O sea, ¿de esto qué va a salir? ¿Va a salir un artículo de una revisión? Bueno, tiene que salir un artículo sí o sí, ¿no? O sea, ¿qué partes sí van a ser de un artículo? ¿Qué partes se van a ir, pues no sé, a otra cosa, ¿no? Porque así tal como lo planteas y como lo imagino, siento que, no sé, puede salir un libro, por ejemplo, ¿no? Pero eso me hizo mucha falta, ¿no? Saber cuáles son los productos específicos esperados, digamos, para este doctorado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, pues eso, necesitas tú publicar un artículo para poder titularte. Y luego, otras cosas que me llamaban la atención es que siempre vas a trabajar, hasta donde entendí, solamente con las bases de datos que digamos que ya están disponibles, ¿no? Como las bases de datos del INEGI. Entonces, ¿tú qué consideras? ¿Que estas bases de datos son suficientes? ¿Tienen algunos tipos de problemas? ¿Hay algún apartado en el que vas a discutir cuáles son los problemas o las implicaciones, digamos, de trabajar con este tipo de bases de datos? ¿Van a poder contestar todas tus preguntas 100% o qué tendrías que hacer por ahí, ¿no? Quizás esto está relacionado con el tipo de indicadores que tú utilizaste. También me quedé pensando en que eso, valdría la pena trabajar más en algunas definiciones, ¿no? Que después vi que en tu presentación sí tienes una tablita de definiciones,
que pues no alcancé a leer porque está, o sea, tienes tanta información y está tan pequeña la tabla que pues no se ve, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante, pues al menos en la introducción, pues poner cuál es la definición que vas a utilizar de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, autosuficiencia alimentaria, sustentabilidad. Al menos esas, digamos, me parece que pues son como el eje en el que necesitas trabajar. Hablas, en algún lugar vi algo de la generación de materiales, tenías como un flujo donde había una generación de materiales, pero como que en la parte de los métodos siento que faltó un poco como hablar, este es el objetivo particular, ¿no? Entonces, para contestar esto o para realizar este objetivo, hicimos tales cosas, ¿no? Entonces, bueno, en general siento que lo que a mí me faltó es saber como cuáles son los productos, ¿no? Vas a hacer esto para realizar tal cosa, ¿no? Y eso. También coincido con Jessica que a veces siento que eso, ¿no? Como que está muy descriptivo. Entonces, como que eso me hace falta, pues más, ¿no? Una pregunta de investigación, más de doctorado, más allá de la evaluación. O sea, al menos ahorita como lo presentaste, está como que es difícil verlo, ¿no? Quizás ya que incorpores esto que te digo de los productos, pues sea más fácil verlo. Y creo que ya. Y bueno, mis otros comentarios pues eran muy parecidos a los de Jessica, entonces elegí los que eran diferentes. También tenía esa duda de, bueno, vas a ver esto de los cambios en los indicadores y eso también tienes que ver, ¿no? O sea, cómo evaluar cuánto se puede atribuir, digamos, a esto, a las políticas alimentarias y no a otros factores externos, como ya mencionaba Jessica, que pues uno de esos factores externos va a ser la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a incluir este factor o cómo lo vas a analizar? Que de hecho, pues seguimos, digamos, arrastrando todos esos efectos de la pandemia hasta ahorita, ¿no? Entonces, creo que también vale la pena que en algún momento de tu proyecto, pues a lo mejor ahorita no lo has considerado, pero que sí lo consideres, que sí discutas cómo es que la pandemia pudo haber afectado, ¿no? Para bien o para mal. Y bueno, esos serían todos mis comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios y muchísimas gracias, Roberto, por tu presentación. Bueno, continuamos con la presentación de Hugo Palomares Hoffman, quien presentará su trabajo titulado Análisis y evaluación de los indicadores de sustentabilidad urbana para la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Escuchamos, Hugo. Sí, ¿se puede ver bien la presentación? Está cargando. Permíteme, ahorita te confirmo. Ya vemos el teléfono. Ok, buenas tardes. Bueno, yo voy a presentar el proyecto del doctorado que estoy haciendo en relación al análisis y la evaluación de indicadores de sustentabilidad para Cancún, Quintana Roo. Mi nombre es Hugo Palomares Hoffman y bueno, yo estoy en el doctorado de Ciencias de la Sustentabilidad. Y bueno, iniciamos con el índice. Aquí están todos los temas que vamos a tratar aquí en esta presentación. Empezando por la introducción. Bueno, en esta investigación se está partiendo del problema del acelerado crecimiento de la población mundial, de su concentración en grandes aglomeraciones urbanas y de la necesidad de medir la sustentabilidad en estos centros. En 2022, como un dato importante, la población mundial alcanzó los 8,000 millones de personas. En el 2026 la población es de 8,300 y se prevé que para el 2050 la población llegue a los 10,000 millones de personas, que es
la cantidad que es considerada como la capacidad de carga máxima de nuestro planeta. Actualmente el 55% de la población vive en las ciudades y según cálculos de la ONU Habitat, se cree que en el 2050 entre 70% de la población vivirá en grandes megalópolis, situación que será la fuente de problemas críticos para la vida en las ciudades y en general para la existencia de la vida en la Tierra. Ok, y enseguida planteamos el problema de la investigación, que parte de los principales problemas en el mundo, en las ciudades del mundo y en particular en Cancún, que son la fuerte migración de las áreas rurales hacia las áreas urbanas, planteado por la ONU Habitat, el crecimiento poblacional en las grandes ciudades, la planificación, infraestructura y asignación de recursos enfocados en el área urbana en detrimento del área rural, el crecimiento de los asentamientos irregulares en los núcleos urbanos por falta de servicios básicos y condiciones de extrema precariedad, el bajo índice de áreas verdes por habitante, la carencia de espacios de recreación y la baja calidad de vida en algunos sectores de las ciudades. Y bueno, como todos estos que se presentan totalmente en Cancún. Y bueno, como imágenes estoy presentando a la derecha las principales aglomeraciones en el mundo. Guangzhou, que en China, que es la primera y considerada la aglomeración urbana más grande del mundo. Bueno, continuamos. La justificación del proyecto es parte de que los indicadores de sustentabilidad urbana tienen varias ventajas y beneficios en su uso y aplicación. En principio, proporcionan información valiosa sobre la densificación y sobrepoblación de las ciudades. Monitorean su desempeño en las distintas categorías del medio ambiente, la sociedad y la economía. Establecen parámetros del desarrollo urbano sustentable en las principales actividades urbanas. Por lo que es importante analizar los indicadores desde la perspectiva de la transdisciplina y los sistemas socioecológicos para plantear los problemas con un nuevo enfoque más equilibrado e inclusivo. Y presento esta frase de los cambios tienen consecuencias en la calidad de vida del ser humano, por lo que hay que medirlos, prevenirlos y remediarlos, y esto se logra a través del establecimiento de indicadores de sustentabilidad urbana en las ciudades. A la derecha, la imagen de Shanghái, que es la segunda aglomeración urbana más grande del mundo. Bueno, y continuamos con el objetivo, la hipótesis, la pregunta de investigación. El objetivo de esta investigación es analizar y evaluar los indicadores de sustentabilidad urbana en el periodo de 2000 a 2025 para determinar los indicadores adecuados para su aplicación en el caso de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. La hipótesis es que si se establecen los indicadores de sustentabilidad urbana más adecuados para Cancún y se consensúan entre los organismos gubernamentales, no gubernamentales, académicos y del gobierno municipal, entonces se podrá monitorear el índice de sustentabilidad de la ciudad de Cancún. La pregunta de investigación es qué tipos de indicadores de sustentabilidad urbana son los más apropiados para aplicar en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. A la derecha vemos la tercera aglomeración más grande del mundo, que es la ciudad de Tokio, en Japón. El marco teórico. Bueno, los estudios que han servido como referencia para establecer el marco teórico de esta investigación son los que vemos aquí a continuación, el de la transdisciplina, enfoque y método para la sustentabilidad paisajística de la urbanización en México, planteado por Acosta en 2015, el bucle multidisciplinar para la sustentabilidad urbana de Molina en el 2019, las estrategias sostenibles para la regeneración urbana, paisajística y patrimonio agrocultural en Milán, por Nerancia en 2022, los indicadores de sostenibilidad urbana, el estudio de lecciones clave de un análisis sistemático de 67 iniciativas de medición, que es el estudio de Merino en 2020. Los servicios ecosistémicos, la evaluación de los ecosistemas del milenio, por TED y el World Resource Institute de 2003. Y la frase, los sistemas socioecológicos son unidades de análisis que permiten estudiar la relación sociedad-naturaleza en la que se fundamenta el estudio de los dilemas de la sustentabilidad. A la derecha vemos la imagen de Delhi, que es la cuarta aglomeración más grande del mundo. Bueno, y entramos a la metodología de la investigación. En principio, el método de muestreo para establecer en esta metodología se realizó en principio un trabajo exploratorio de los estudios nacionales e internacionales según sus diferentes sectores de origen para elaborar un diagrama de flujo del proceso del diseño metodológico que se presenta a la mano derecha.
Se utilizó el método de muestreo para seleccionar los sistemas de indicadores de sustentabilidad urbana elaborados por los centros más importantes, las organizaciones gubernamentales, internacionales, académicas y nacionales. Se hizo la búsqueda en sitios especializados como el Ecological Indicators, Science Direct, Scopus, Google Académico, y se elaboró una tabla de selección de sistemas de los indicadores con los diferentes organismos identificados para tener un panorama general y seleccionar aquellos sistemas de referencia más convenientes. Está en un anexo, es una tabla muy amplia, se revisaron 22 sistemas y, bueno, de distintos orígenes. El instrumento de recolección de datos. El segundo paso que fue realizar la clasificación de los sistemas por sus diferentes tipos de indicadores, ambiental, social, económico, cultural y de gobernanza, por el número de indicadores que utilizan y por el total de indicadores en cada sistema. Se definieron también otros criterios de búsqueda, como son los distintivos, en particular de la ciudad de Cancún, como son sus características demográficas, el número de habitantes, sociales, que es una ciudad multiétnica, económicas, ciudades turísticas, culturales, ciudades multiculturales y de gobernanza, ciudades costeras, con la idea de buscar aquellos estudios afines a estas características y que nos pudieran ofrecer datos más importantes, ¿no? Y sobre todo con referencia al caso de estudio. Como resultado, se seleccionaron 9 estudios o sistemas de indicadores que tienen la mayor afinidad al caso de Cancún, que se pueden ver ahí señalados en amarillo en la tabla descriptiva de los indicadores, que es a mano derecha. Algunos nacionales y otros hechos en México también. Bueno, para hacer la recolección de los datos se diseñó una base de datos conforme al diccionario de datos que podemos ver aquí a la derecha, para describir la forma de recolección de la información de los sistemas de indicadores seleccionados. Se definieron 6 atributos. Tipo de indicador, clasificación, unidad de medición, eje de la sustentabilidad, sistema de indicadores y la frecuencia de uso. Se hizo la aplicación de la información, de los atributos y variables en una tabla descriptiva que también está en los anexos, es un poco amplia, que incluye nombre, descripción, clave, como se ve aquí en el ejemplo, tipo y tamaño en una tabla donde se aplica directamente a esos 9 sistemas que acabamos de seleccionar. Bueno, después se hará un análisis multivariado de la información para estudiar la correlación de las variables de los diferentes sistemas y poder obtener una visión comprensiva de estructura interna. Y para este análisis se eligió el programa de Excel, de Office, para el procesamiento de la información, por su manejo de datos alfanuméricos, por ser la más conocida y la más familiarizada con la mayoría de las personas. Bueno, se puede ver aquí a la derecha un ejemplo de la base de datos elaborado en este diseño, donde ya estamos dividiendo los distintos indicadores que se seleccionaron de esos 9 estudios, que son los más relacionados con la ciudad de Cancún. Bueno, también se hizo un cronograma de las actividades del proyecto, donde se hizo una nueva versión, incluyendo estas nuevas actividades de investigación, como son la metodología, se reevaluaron los tiempos para esas actividades y bueno, aquí se refleja en este programa donde lo estamos viendo semestralmente, se incluyen los 6 semestres del doctorado. Y bueno, como conclusión, los indicadores de sostenibilidad urbana son un conjunto de parámetros que proporcionan información sobre el estado de una ciudad o territorio y son de mucha utilidad para la evaluación y monitoreo de las áreas urbanas. Los indicadores tienen un papel conceptual en la reconfiguración del concepto de sostenibilidad urbana porque varían en sus ámbitos temáticos específicos, sus enfoques metodológicos y en sus muestras respectivas. Los indicadores de sustentabilidad urbana son una herramienta que evalúa los niveles de sostenibilidad, que facilita el entender los sistemas urbanos y que evalúa también la eficacia de las actuaciones y la consecución de objetivos de los gobiernos y sus comunidades. Bueno, aquí presento las referencias bibliográficas del proyecto y los anexos que les había comentado, esta primera tabla de selección de sistemas de ISU, que se revisaron 22 sistemas de distintos orígenes, es muy amplia. Después se trató de resumir esta tabla para encontrar los más afines a nuestro ejemplo de Cancún, dando pues los atributos que consideramos más importantes.
se hizo esta tabla de diccionario de datos para ver la forma en que vamos a recabar y codificar los datos de los indicadores. Aquí se hizo un ejemplo de aplicación de esa tabla, donde ya estamos mencionando 50 indicadores, como se ve aquí abajo, un total de 50 indicadores que son los que en principio consideramos aplicar para nuestro caso de estudio. Y bueno, aquí está el cronograma a mayor tamaño de la investigación. Y bueno, muchas gracias. Este es el proyecto que les quise presentar. Gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias, Hugo, por tu presentación. Pasamos a la ronda de retroalimentación. Doctora López, te escuchamos. Pues muchas gracias, Hugo, por la presentación. También muy interesante el proyecto. Quería como comentar sobre todo, creo que de alguna manera, o sea, todo está muy engarzado, pero hay como saltos, ¿no? O sea, siento que de pronto dentro de la manera en la que está presentado hay como determinados brincos que creo que la información la tiene, se puede resolver y ayudaría a poder hilar todo mejor, ¿no? Voy a empezar, ¿no?, con este planteamiento que haces del problema, que lo haces a una escala global y luego dices, bueno, sí, pero Cancún. Pero falta un poco en esa presentación, ¿no? ¿Por qué Cancún? ¿No? Un poco las particularidades que tiene Cancún las mencionas en la metodología, pero creo que es importante también desde el principio un poco hablar de qué es lo que está pasando en Cancún, ¿no? Ya poner sobre la mesa esas particularidades que tiene Cancún para que después todo lo demás también termine de entenderse. En ese sentido, también, por ejemplo, en el problema te centras sobre todo en este crecimiento en las ciudades y de pronto ya cuando vamos avanzando, pues por ejemplo en la pregunta de investigación, la justificación, aparecen los indicadores. Y entonces es como, ok, bueno, sí, ¿no? Sabemos que los indicadores tienen una relación con una manera de acercarse y entender qué está pasando en las ciudades, pero por ejemplo, para mí todo lo que presentaste en las conclusiones de los indicadores creo que podría ir perfectamente bien al inicio para poder hacer este diálogo de qué tienen que ver los indicadores dentro de este problema de investigación que tú estás planteando y por qué seleccionar e identificar sistemas de indicadores es clave para entonces poder atender este problema que mencionas con el crecimiento urbano y todo lo que eso conlleva, ¿no? Creo que eso podría ayudar a terminar de hilar todo el planteamiento, porque si no, eso, o sea, como que la sensación que me da es que brincamos de las grandes ciudades a de pronto Cancún, de pronto indicadores, y es como, o sea, sí, ¿no? Puedo yo suponer cómo se hila, pero creo que valdría la pena poder expresar más claramente toda esta unión lógica, ¿no?, que te lleva desde ese problema a llegar a la conclusión de necesitamos considerar indicadores y no solo cualquier indicador, ¿no? O sea, un indicador que corresponda a las características particulares que tiene Cancún y ahí incluso plantear, ¿no? O sea, Cancún, una ciudad sumamente turística, que tiene una población fija, una población que se mueve mucho, de dónde viene, que esté en un contexto latinoamericano, que tiene mar. O sea, hay muchas particularidades contextuales de Cancún que creo que valdría la pena mencionarlas y detallar, y eso te permitiría incluso justificar todavía más por qué Cancún y no cualquier otra ciudad, ¿no? Eso creo que es una cuestión que ayudaría mucho a darle como más fundamentar como ese hilo conductor de todo el planteamiento que haces, que reitero, creo que es muy, muy interesante. Y tal vez en estos ajustes, pues tal vez pueda haber algunas modificaciones dentro del problema, dentro de los objetivos, dentro de la pregunta, para que se pueda ver como con mayor claridad cómo se están entrelazando todos estos elementos. Nos planteaste más o menos desde dónde recuperas o estás recuperando el marco teórico y conceptual, y a partir de eso me genera como la duda si estos marcos teóricos y conceptuales determinaron o no criterios de selección de qué indicadores revisar o no. Y creo que si sí o si no, o sea, valdría la pena explicitarlo, ¿no? Porque pues hay muchos tipos de indicadores y vienen desde enfoques distintos. Entonces,
pues sí, ¿no? O sea, me surgía la duda, por ejemplo, tú planteas en la pregunta de investigación que sean indicadores apropiados para Cancún. Ahora al escucharte entiendo que la palabra o el término apropiado está sobre todo en función de si se parece al contexto de Cancún o no, o por lo menos esa es la interpretación que veo, pero de pronto me genera la duda de si hay también algún análisis, si los indicadores vienen desde un enfoque, por ejemplo, de complejidad o no, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de temas de sustentabilidad, podemos hablar desde una sustentabilidad que va hasta un cuestionamiento de los modelos del capital de producción y consumo, a una sustentabilidad pues más de mantener los mismos modelos de producción y consumo y solamente dañar menos. Entonces, no sé si esta delimitación, por ejemplo, del enfoque de sustentabilidad, si está presente y si en algún momento es un criterio de selección para los indicadores o para los sistemas de indicadores con los que tú empezaste a trabajar directamente, ¿no? Son como algunas de las dudas como con las que me quedo, que creo que valdría la pena, pues eso, explicarlo un poco más. Sí, reitero, ¿no? Decías que se trabajaron con 22, creo, sistemas diferentes. No sé si haya más o si son los únicos que se encontraron, si son de determinada fecha, periodo, etcétera. Y no sé también si la intención, pues una vez que esté esta selección, va a ser, pues aplicarlos, tratar de hacer este análisis directamente para Cancún, o si se queda simplemente como en esta selección de los indicadores y no en una medición, no sé hasta dónde realmente sea el alcance, porque creo que el objetivo, por lo menos ahorita de lo que me acuerdo, no sé si es nada más como la construcción de estos indicadores o si la idea es poder llegar y avanzar también a esta medición, implementación, monitoreo, no sé. Y pues sobre todo esas son como con las dudas o inquietudes con las que me quedé. También en el caso del texto, pues lo que le comentaba al compañero que pasó antes que tú, lo de sustentabilidad, sostenibilidad, ¿no? Utilizar un solo término, homologarlo, o si son enfoques distintos, pues también poderlo explicar dentro del marco teórico. Y pues bueno, de mi parte creo que eso sería todo. Muchas gracias, Hugo, por tu presentación. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Cepeda, ¿me escuchamos? Ok. Sí, bueno, antes de que empecemos, también tengo el mismo problema que tenías demasiado texto y chistes luego costaba mucho trabajo y sobre todo, bueno, no, yo ahorita tengo una pantalla que es pequeña, ¿no? De 13 pulgadas, entonces me costaba mucho trabajo ver lo que decías y te ponía atención, pero creo que leías lo que estaba en la diapositiva, ¿no? Entonces, creo que sobre todo en estas exposiciones que son además así en línea, pues algo que pueden hacer bastante bien ustedes es solo poner aquellas palabras que realmente son relevantes, ¿no? Que digo, que pueden transmitirnos un mensaje corto de manera muy rápida para nosotros, los que los estamos escuchando. Y pues ustedes, o sea, si de todos modos lo van a leer, pues ahí pueden pegar su texto al lado o tener algún guión al lado, ¿no? Como referencia, para que entonces sí nos enfoquemos más en, pues, en el mensaje que ustedes nos quieren transmitir. Veo que ya tienes bastante trabajo avanzado, pero eso algo que también se quedó como en el aire, que también le decía a tu compañero pasado, es como cuál es el producto, ¿no? O sea, como ya en términos académicos y del doctorado, ¿cuál es el producto? Me pasó lo mismo que Jessica, que cuando empezaste a hablar en la introducción, sentí que me faltó mucho pues ver por qué es prioritario o por qué es importante estudiar la sustentabilidad urbana en ciudades turísticas, particularmente en ciudades como son Cancún, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, Tokio, que nos ponías ese ejemplo, pues es una ciudad que también es turística, la economía, digamos que las particulares que tiene esas ciudades son completamente diferentes a una ciudad no solamente latinoamericana, sino pues como Cancún, ¿no? Los Cabos también es una ciudad turística, pero pues tienen problemas muy, muy diferentes, ¿no? Uno de los principales problemas, o sea, de los que sí hablabas, por ejemplo, es la densidad poblacional, ¿no? Cómo se están distribuyendo
pues todas estas poblaciones, cuáles son los problemas, por qué sería importante estudiar, digamos, la sustentabilidad. Tampoco me quedó claro si todo esto que estás haciendo de los indicadores es para ver, o sea, como para hacer una evaluación de qué tan sustentable, o sea, ahorita, qué tan sustentable es Cancún, o, y solamente es la evaluación así tal cual, o si tú quieres, como digamos, identificar cuáles son las áreas que se pueden mejorar o en las que se puede aportar algo hacia su sustentabilidad, ¿no? Eso como que no sabía muy bien, ¿no? No me queda muy claro por qué del periodo 2000 al 2025 es por el tipo de datos, por el tipo de políticas públicas, ¿no? O sea, cómo especificar más por qué. Y en explicar más lo de los indicadores, o sea, yo no que nos digas de manera muy detallada cuáles son los indicadores, pero, por ejemplo, dices esto de que estuvieron viendo cuáles eran los indicadores más apropiados para Cancún. O sea, sí tienes una idea de qué criterios, digamos, son apropiados para una ciudad como Cancún y cuáles no, ¿no? Entonces, a lo mejor sería bueno que nos hablaras como un poco de manera muy rápida de eso. Y si no para la exposición, al menos sí para tu trabajo, ¿no? ¿Por qué consideras que el criterio o los criterios que estás utilizando tú son, digamos, adecuados para una ciudad de estudio como la que estás trabajando, ¿no? Creo que hay cosas que a veces salen sobrando, como cómo vas a analizar los datos que vas a utilizar Excel. Pues no, pues eso no nos lo digas, ¿no? Como para qué nos lo dices. En general, bueno, también quería saber cómo buscas identificar algún vacío en la literatura que cubra este artículo, porque hay algunas, digamos, estudios sobre pues la sustentabilidad en Cancún y cómo se relaciona. En particular, creo que como no me quedó muy claro el objetivo, pues entonces no sabía cuál es el hueco en la literatura y qué es lo que tú vas a cubrir en esta parte, ¿no? Sí hablas del crecimiento urbano acelerado, porque digamos que es a lo mejor una de las características de Cancún, pero ¿cuáles son, digamos, esas implicaciones para la ciudad, ¿no? En términos de sustentabilidad, porque, bueno, sí, solo eso, ¿no? Ya anoté más cosas, pero déjame ver si ya no te dije más. Y pues, creo que es todo eso, ¿no? Sobre todo lo que más o sea, que esperaría que para un proyecto de doctorado que ahorita vas en tu segundo semestre, al menos, y al siguiente semestre te toca la candidatura, sí esperaría que al menos el marco teórico está un poco más aterrizado, digamos, a tu proyecto, ¿no? Porque así como está, como decía la profesora Jessica, como que siento que está demasiado general y luego dices, bueno, un estudio de caso puede ser la ciudad de Cancún y creo que tienes muchísimos elementos que puedes explotar que son características muy particulares de Cancún, ¿no? Y eso, como hacer más énfasis en cuáles son los objetivos de tu proyecto y los productos esperados, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios y muchas gracias a ti, Hugo, por la presentación. Continuamos con Mauricio Daniel Acosta González, que presentará su trabajo titulado Operacionalización territorial de la vivienda adecuada
a partir de la sustentabilidad fuerte en las CDMX. Adelante, Mauricio. Y ahí ya se va. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Gracias por estar aquí. Les voy a presentar mi tema de investigación y este es mi comité asesor. Y comienzo diciendo que el tema de investigación parte con el reconocimiento de la crisis climática actual, es decir, estamos partiendo de una crisis ecológica que no tiene precedentes en el mundo y en el cual esto repercute sobre todo en muchos ámbitos, pero sobre todo me quiero concentrar en las infraestructuras urbanas. Entonces, para poder hablar de esto, pues tendríamos que preguntarnos si la ciudad conserva un orden o su aparente desorden expresa una forma medible de organización. Entonces, esto aplicado en un enfoque de ciencias de sustentabilidad, pues me lleva a tomar una unidad de medida para poder responder a esta pregunta, que en este caso sería la vivienda. Digamos que si ponemos a la vivienda como una unidad de medida o como un producto, que de hecho lo es, pues estamos hablando de un producto que es intercambiable, un producto que es material, que es físico, que gasta energía, consume energía y además que conserva unos flujos. Entonces, la ciudad en sí tiene una relación con esta infraestructura que es muy importante. Nada más y nada menos el 70% en promedio de las ciudades tiene esta infraestructura y tiene una correlación con la naturaleza. Esto habla de un metabolismo urbano, esto habla de una entropía en el funcionamiento de la ciudad. No es una cuestión estática, sino que va en constante evolución y movimiento. Entonces estos sistemas están en correlación, el biofísico, el social y precisamente en un entorno de medio de producción capitalista, en este caso, tomado esto como premisa. Hay una variedad de contextos, de modelos, de morfologías en las ciudades, una diversidad de índices también aparentemente inconexos. Entonces digamos que esto nos lleva a encontrar una contradicción metabólica, ¿no? Porque en las ciudades el centro, hay un vaciamiento del centro y una expansión de la periferia, a pesar que se diga que el centro se está repoblando, bueno, pero no al ritmo de las periferias. Entonces, esto me lleva a los conceptos de centralidad, por ejemplo, en las ciudades. Centralidades urbanas de acumulación habitacional, generalmente las vemos en lugares en donde hay mucha mayor dinámica económica, poblacional, etcétera, por factores sobre todo económicos, pero también hay otro tipo de factores. Digamos que este concepto es muy importante para la investigación, pero también revisando la bibliografía se encuentran en este concepto de centralidades el concepto de compacto, infraestructura verde, etcétera. Entonces ya nos adentramos un poco a estos conceptos que van más abocados a la sustentabilidad, también a la entropía urbana. ¿Por qué? Por el gasto de energía, la segunda ley de la termodinámica. Entonces la ciudad consume energía. Entonces esto habla también de una periferia, es decir, si nos abocamos al centro, hablamos de una periferia también dispersa y en donde hay un desorden urbano. Y además un debilitamiento de los ecosistemas urbanos. La entropía urbana habla precisamente de esta dicotomía, o sea, sobre todo para que lo entendamos, habla de la utilidad y la inutilidad. Entonces, entre mayor es la inutilidad marginal, entonces la economía genera un crecimiento
bastante fuerte, y esto nos lleva a una catástrofe ambiental, en donde hay un límite de futilidad que pues no hay un marcha atrás. Entonces este concepto lo maneja Daly, y yo lo retomo. La entropía es un sistema entrópico. Si es muy alta la entropía, entonces el nivel de desorden es mayúsculo. Si es baja la entropía, el nivel de desorden es pequeño, o sea, hay mayor orden. Entonces, este es el principio. Para eso tenemos también una base conceptual, o sea, la base conceptual que nosotros retomamos es la que ONU Habitat propone, que es el del desarrollo urbano sustentable y la vivienda adecuada, o sea, tocando un poco el tema de ciudad, vivienda. Estos son los conceptos básicos. El informe Brundtland en 1987 empezó sobre todo con el desarrollo urbano sustentable, y últimamente la vivienda adecuada, bueno, ya es ley en México como concepto, y hay 7 elementos de la vivienda adecuada. Entonces, tomamos esto como base normativa y tratamos de integrarlo o de vincularlo con la sustentabilidad fuerte de Daly y de Leff, que hace diapositivas arriba lo expliqué, que permite el crecimiento urbano siempre que existan compensaciones tecnológicas, o sea que una sustentabilidad, digamos que fuerte, tendría que respetar los límites ecológicos. Tomamos todos estos conceptos y los proponemos a través de una metodología. El objetivo es evaluar si la vivienda adecuada se puede operacionalizar empíricamente como unidad de lectura del orden urbano, incorporando criterios de sustentabilidad fuerte en la Ciudad de México, tomando un caso de estudio específico. Entonces propongo un enfoque mixto en el cual venga dividido en 3 fases. Primero, la definición de variables, o sea, la vivienda adecuada, la sustentabilidad fuerte, estos marcos conceptuales. En segunda fase, una integración de datos. Utilizamos el CINCE 2020, que es el que jala mayor información del INEGI, sobre todo la Ciudad de México, que tiene mucha información acerca de eso. Y cuando tomamos esto, bueno, hay una necesidad de evaluación, es decir, cómo evaluamos todos estos datos. Entonces entramos en la tercera fase, que es la evaluación territorial, en donde se desarrolla la matriz de compatibilidad, y pues a partir de eso se pretende tener un índice en el caso de estudio, ¿no? Que esté valorado en el caso de estudio. La matriz es esta. Es una matriz en donde tomamos los principios de la vivienda adecuada, la descripción, cuáles son las leyes sectoriales que están relacionadas con este principio, y los elementos de sustentabilidad fuerte. Y dicho sea de paso, esta flechita que pongo así curva es cuáles son los conceptos que están como en discordancia o no con la sustentabilidad fuerte. Entonces, eso con cada elemento, no lo pongo todo porque sería muy repetitivo. Y en el estudio de caso, categorizar esto que les comentaba, la índice de entropía de ocupación de vivienda dentro de diferentes manzanas escogidas en un territorio específico. En este caso, la colonia San Rafael es una colonia céntrica, pero también colonias, pueden ser colonias periféricas. De hecho, es lo deseable hacer un contraste. En los resultados, bueno, pues encontramos que la vivienda adecuada pues no es sustentabilidad fuerte, que las centralidades tienen alta infraestructura y accesibilidad, pero riesgo de exclusión social. Las periferias pues, son muy dispersas y con déficit de servicios y presión ambiental. Compacidad reduce viajes e infraestructura, pero no garantiza sustentabilidad. Hay una omisión de variables en general, de carbono incorporado, autonomía hídrica, etcétera. Entonces, en la discusión esto es lo que vemos, o sea, cómo este índice se puede integrar a un análisis adecuado, a un análisis que introduce el soporte territorial, introduce el concepto de entropía, no como un proxy, sino que también una integración, ¿no? La sustentabilidad fuerte, el tema de explorar, ¿no? Las cuestiones de los datos, la matriz que les comentaba,
y pues bueno, la vivienda adecuada está en una zona ambigua entre derechos humanos, justicia socioespacial y sustentabilidad débil. Entonces, esto es a lo que llegamos, ¿no? En el planteamiento hasta este punto estoy, en donde tenemos esta zona ambigua, lo contrastamos con la sustentabilidad fuerte, con los límites ecológicos de Daly, y a partir de eso se entiende pues esta metodología, ¿no? Articular estas tres fases para poder llegar y generar sobre todo una política pública que y trate de integrar una sustentabilidad fuerte en el planteamiento discursivo y en el operativo. Estas son las referencias que se han revisado. Muchas más, pero bueno, estas están para la presentación y listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Comenzamos con la ronda de retroalimentación. Doctora López. Hola, muy buenas tardes, Mauricio. Pues muy interesante, me gusta mucho porque justamente es como cuestionar muchos de estos modelos que desde una primera mirada no parecen adecuados, y ya cuando se les pasa por un filtro efectivamente de una sustentabilidad fuerte que reconoce que el mismo modelo no está dando cuenta de realmente el cambio que se necesita, pues se hace evidente que efectivamente no es realmente esa la solución, ¿no? O que se están omitiendo la consideración de elementos que tendrían que tomarse en cuenta para realmente poder hablar de una sustentabilidad que nos saque de los conflictos en los que nos encontramos actualmente. Entonces, me parece muy interesante. Te comparto algunas reflexiones a partir de lo que nos señalas ahorita y también pues del documento que pude revisar. Ahorita que te escucho, pero ya hasta el final entendí exactamente que el contexto es en el marco de la Ciudad de México, algunos lugares dentro de Ciudad de México. Entonces, creo que sería bueno poderlo aclarar desde el principio, porque, por ejemplo, decía Ciudad de México y después decías como las zonas periféricas. Entonces, en mi cabeza yo veía la Ciudad de México y todos los municipios alrededor de la Ciudad de México para entender esa dinámica de la Ciudad de México. Ya al final que nos mostraste los resultados, ya me queda claro que el límite es la Ciudad de México y que son lugares, ¿no? O zonas, colonias dentro de la Ciudad de México donde tú estás haciendo ese análisis. Entonces, nada más creo que sería bueno como desde el principio poder ser como más claro en ese contexto. Igual entiendo que por el tema de los tiempos ya no nos pudiste explicar más, pero igual me quedé como con curiosidad con cuántos casos estás trabajando, a partir de qué definiste o no estos casos, para poder eso, ¿no? Tener una mirada como más completa de... Partiendo ahorita más bien del documento que pude revisar, ¿no? O sea, creo que hilado lo tienes todo muy bien, pero de pronto siento que en lo que revisé a nivel de lectura, pues había como estos brincos entre el orden, desorden, entropía, y luego la vivienda adecuada, la sustentabilidad fuerte y débil. O sea, como lo hilaste ahorita me quedó muy claro. Sin embargo, pues bueno, te hago esa retroalimentación en el sentido de cuando lo leí, me perdí de pronto cuál era el eje principal de lo que estábamos como hablando o desde dónde se estaba moviendo tu investigación. En ese sentido también, y de algunas como conclusiones o resultados que ya no alcancé a ver si estaban aquí presentes o no, de pronto hablabas, por ejemplo, de entropía urbana, entropía espacial, entropía social, entropía territorial. No sé, ahorita nos presentaste la entropía urbana o cómo se está entendiendo eso, pero si hablamos de diferentes entropías, sería interesante también ver desde dónde se están entendiendo cada una, ¿no? O sea, me queda claro que la entropía es la medida de ese desorden, ¿no? Y desde aquí el juego de orden y desorden que planteas al principio en tu pregunta, pero pues ya utilizarla de pronto para describir cosas a nivel, o sea, o diferenciando lo urbano, lo espacial, lo social, lo territorial, creo que necesitaría pues como una buena conceptualización de qué cosas diferentes estamos entendiendo en ese sentido. Y la otra duda también, y realmente es duda con la que me quedo, es si este concepto de centralidades urbanas de acumulación habitacional es una propuesta tuya, o sea, es un concepto tuyo, o es un concepto que viene de dónde, ¿no? O sea, de dónde viene este elemento y esta justificación de poder hacer este análisis de justamente desde dónde lo estás haciendo. Entonces, pues bueno, eso serían como las observaciones o las inquietudes de alguna manera con la que me quedé en lo que presentaste. Y pues te agradezco mucho la presentación.
Muchísimas gracias, doctora. Doctora Cepeda, continuamos con usted. Hola, muchas gracias. Oye, Mauricio, pues yo la verdad no sabía nada de entropía urbana, o sea, lo empecé a leer un poco, pues cuando vi tu escrito. Eh, sí me parecía igual que Jessica, que de repente me perdí un poco, pero ahorita que vi tu presentación, la verdad es que me gustó bastante, o sea, como que era muy fácil seguir el problema. De repente tenía, o sea, como varias preguntas, pero creo que fuiste resolviéndolas bastante bien a lo largo de la presentación, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la unidad de medida es la vivienda, ¿no? Y ya después nos hablaste un poco de eso, cómo se mide la entropía urbana. Bueno, seguramente vas a detallar mucho más en tu propio trabajo y en tu propio escrito, como cuáles son los criterios y cómo se hace. Pero en general la verdad es que me pareció bastante bien. Quizás algunas cosas sobre las hipótesis que hablaba sobre el fracaso de las centralidades, sí, de las centralidades, es como, pues, cómo, digamos, vas a medir de manera más empírica, digamos, este fracaso de las centralidades en términos, pues, más, pues, socioeconómicos y ecológicos. Hablas como de estos límites ecológicos, pues, cómo vas a medir esos límites ecológicos, ¿no? ¿Qué evidencia, digamos, que te va a permitir sostener que la periferia genera más entropía o alta entropía territorial? Y como qué resultados, digamos, podrían refutar esas hipótesis que tú te planteas, ¿no? En términos metodológicos, o sea, en general, hasta donde puedo ver en tu presentación, me parece que van bien. Solo nos presentas, digamos, estos 7 elementos o estos elementos de las viviendas adecuadas. ¿Cómo, digamos, se van a traducir estos elementos en variables que puedan ser medida, como medidas de la sustentabilidad, ¿no? Quizás eso hay que explicar un poco más. Digo, obviamente aquí pues no tenías mucho tiempo. Pues digamos cómo se construyen, se justifican, digamos, estas ponderaciones o esta manera en que haces esta matriz que nos mencionas, ¿no? Hay datos que tienen mayor peso, todos tienen el mismo peso y ¿por qué? Supongo que no, ¿no? También te quería preguntar como cuál es la escala espacial y ya nos dijiste, ¿no? Que es a nivel de manzana. ¿Cómo se valida esta matriz o solo es una matriz que tú propones y ya, ¿no? Y ya creo que son todas mis preguntas, ¿no? Entonces, en realidad, la verdad es que me gustó bastante la presentación y como te decía, pues había como varias preguntas que tenía que fuiste resolviendo. Entonces, Muchas gracias, doctora, por sus comentarios y muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Muchas gracias. Para finalizar esta mesa de trabajo, presentamos a Jacobo Bolaños Ortiz con su trabajo titulado Propuesta de Indicadores Ambientales Transversales e Intercalares, clave para la transformación hacia la sustentabilidad en México. Echamos, Jacobo. Sí, ¿qué tal? Gracias. ¿Sí me escuchan bien y pueden ver la presentación? Está cargando y ya vemos ahí el PowerPoint. Ahí está la portada. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues lo que presentamos el día de hoy específicamente está intitulado como Propuesta de Indicadores de Calidad del Aire y Salud Claves para la Transformación a la Sustentabilidad en México. Cabe resaltar que pues cuando hablamos del tema de sustentabilidad es un tema muy extenso, muy complejo y específicamente en este proyecto de investigación pues estamos hablando principalmente con indicadores de calidad del aire y salud. Ya que estos también especificar que lo estamos aterrizando a nuestra área de estudio, que es la Ciudad de México, para hacer una propuesta transversal e interescalar posteriormente.
Partiendo de aquí, podemos definir la calidad del aire en términos de salud pública, como lo menciona en el texto, como una condición de pureza del aire que respiramos, es decir, debe de estar determinada por la cantidad y tipo de contaminantes presentes en la atmósfera. Asimismo, también poder comprender que la atmósfera debe de ser un componente, o se estima como un componente intrínseco del sistema Tierra. Por lo tanto, ya sea que su alteración o cualquier alteración o composición, pues va a comprometer la estabilidad de los ecosistemas y la salud pública global. Partiendo de ahí, estos partículas o contaminantes específicamente que alteran la calidad del aire, podemos hablar de las partículas finas, como son las PM2.5, partículas gruesas como las PM10, los dióxidos de nitrógeno, el ozono, el dióxido de azufre y monóxido de carbono. Específicamente para lo que es este proyecto de investigación, estamos aterrizando precisamente los indicadores hacia lo que son partículas PM2.5 y ozono. En este contexto, también como un dato interesante, se registró que en el 2024 en la Ciudad de México se registraron 12 contingencias ambientales, un suceso que no había pasado desde el año 1993. Por lo tanto, pues se determina que estas actividades antropocéntricas pues determinan la calidad del aire, y obviamente esto desciende hacia dimensiones meteorológicas importantes, críticas para la sustentabilidad. Nuestra pregunta de investigación es cómo fortalecer o rediseñar el índice de aire y salud, que es determinado EIS, para mejorar precisamente la precisión, la comunicación y la utilidad en calidad del aire y protección de la salud pública, específicamente en la Ciudad de México, para poder hacer un potencial escalamiento nacional. La hipótesis o respuesta a esta pregunta es la integración de indicadores ambientales transversales y compatibles entre la Academia del Sistema Nacional de Indicadores Ambientales debe fortalecer el índice de aire y salud, mejorando así la precisión y la utilidad para la calidad del aire y la protección de la salud pública en la Ciudad de México. Nuestro objetivo general es desarrollar una propuesta en la selección de indicadores transversales relacionados con calidad del aire y salud pública, claves para relevancia interescalar. ¿Por qué la Ciudad de México? Bueno, pues sabemos que la Ciudad de México es una de las ciudades con más altos índices en términos de contaminación en calidad del aire, y pues específicamente estamos aterrizando la propuesta en 8 alcaldías, dividiendo la Ciudad de México en 3 territorios, norte, centro y sur, específicamente. De ahí, para poder entender este objetivo general o llegar a este, se están estableciendo 4 objetivos particulares. El primero de ellos, precisamente que nos va a permitir llegar al cuarto, es que tuvimos que establecer un marco teórico conceptual integral, donde obviamente articule por qué la importancia de estos indicadores ambientales relacionado con las políticas públicas, y obviamente fundamentado con modelos reconocidos como el de presión estado-respuesta, como el de impacto también respuesta, y el modelo MESMIS, que obviamente es un modelo que nos distingue diferentes índices ambientales o temas ambientales en Ciudad de México. Y algo específico que estamos integrando es la teoría de la transformación de Oren, de la sustentabilidad, para orientar esta mejora del índice de aire y salud. Específicamente también identificamos 10 brechas estructurales del Sistema Nacional de Indicadores Ambientales, con una articulación en la LEGEPA, específicamente también basados en lo que nos indica Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología, entre otras instituciones importantes en el tema. Como tercer objetivo particular, determinamos el potencial de los marcos académicos de MESMIS y el de impacto-respuesta, y sobre todo también evaluando los índices compuestos del Índice Nacional de Salud Pública y de la UNAM, precisamente para complementar esta información con el Sistema Nacional de Índices Ambientales hacia el Índice Ambiental y Salud. Y como un cuarto objetivo, pues es proponer este conjunto de indicadores ambientales que sean compatibles y transversales, que deben de ser validados por sistemas oficiales y aportaciones académicas, para así permitir una evaluación continua y precisa en la calidad del aire y salud pública.
Nuestro fundamento o la importancia de nuestro marco teórico nos estamos basando o nos basamos en un fundamento y una argumentación precisamente con 3 temas específicos. El primero de ello, que habla del pilar normativo, con una prospección hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2030-2050, es la NOM 172 de la Semarnat, que esta fue publicada en 2019 y reformada en el 2023, donde nos habla y nos dice que deben de implementarse políticas y estrategias nacionales, como ya lo mencioné, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2030-2050, deben de tener una visión interescalar, donde estamos aquí hablando de una coordinación interinstitucional con las instituciones que mencioné anteriormente, y obviamente esto llevarlo a evaluación de políticas públicas. También uno de los temas principales de este fundamento son los modelos de presión estado-respuesta, el modelo MESMIS también, que evalúa temas ambientales específicamente para la Ciudad de México, donde vamos a poder identificar o se identificaron presiones ambientales, que son las emisiones de calidad del aire, el estado del ambiente y las respuestas institucionales que nos llevan precisamente a la mejora de estas políticas públicas. Y algo interesante que estamos agregando en esta fundamentación es la teoría de la sustentabilidad de O'Brien, que fue publicada o prospectada en 2011, donde nos habla de 3 esferas principales: la esfera práctica, la esfera política y la esfera personal. Dentro de la esfera práctica estamos atendiendo los desafíos adaptativos, la esfera política, los valores y estructuras del poder, y en la esfera personal, los cambios de mentalidades, que eso es algo muy importante sobre el tema de educación y concientización ambiental. Y bueno, nuestra ruta metodológica comprende 7 fases. La fase 1 es la fundamentación teórica conceptual con el marco que les mencioné anteriormente. La fase 2 fue el diagnóstico estructural del Sistema Nacional de Índices Ambientales. La fase 3 fue la revisión crítica de aportaciones académicas de las instituciones que habíamos mencionado también. La fase 4 fue ya identificar a través de las 3 fases anteriores indicadores propuestos para su transversalidad. En la fase 5 es la integración y compatibilidad de estos indicadores. La fase 6, la validación conceptual participativa. Y la fase 7, la propuesta de política y escalabilidad. Cabe resaltar que es una investigación mixta, es decir, tanto cualitativa y cuantitativa, sobre todo en el análisis territorial en la Ciudad de México. Y bueno, parte de nuestros resultados, como lo mencionaba el objetivo 2, particular, se identificaron 10 brechas que principalmente nos habla de 3 dimensiones, tanto la legal, la institucional y la programática, donde a través de esta tabla o matriz podemos identificar diferentes categorías. Las dimensiones, precisamente con su articulación o fundamentación, en el caso de la legal en la DGEPA, en el caso institucional de Semarnat, y en el caso programático, pues del Programa Nacional de Medio Ambiente y también de los sistemas nacionales de indicadores ambientales. Identificamos fortalezas de acuerdo a estas instituciones o leyes, identificamos también las brechas identificadas actualmente en este índice de aire y salud, y también las evidencias cualitativas del año 2024 a 2025, que como lo vemos aquí en el lado derecho, cabe resaltar que se hizo un análisis de estaciones meteorológicas de noviembre del 24 al 25, específicamente en términos de calidad del aire, donde encontramos un punto crítico en el mes de mayo 2025, donde ahí se identificaron específicamente en la alcaldía de Iztapalapa, pues índices de 62% superiores a referentes a términos de calidad del aire. Por lo tanto, en nuestra matriz, pues también se han identificado impactos de recomendación, que fue la fase 3, donde, digamos, en lo legal nos arroja esto, que debemos de armonizar con la Organización Mundial de la Salud, precisamente este tipo de indicadores, donde también tenemos que realizar alertas segmentadas por diferentes vías de comunicación, incorporarnos al Instituto Nacional de Salud Pública con verdaderos datos reales, y
Específicamente, pues mostramos esta matriz de brechas estructurales en la fundamentación de la LGEPA, donde mencionamos los artículos principales, qué es lo que estos mencionan y realmente cuál es esta brecha principal que pues se está presentando en la actualidad. Nuestra propuesta transversal de indicadores, aquí mencionamos una matriz donde hablamos de 8 principales indicadores como calidad del aire, salud pública, emisiones, áreas verdes, en términos climatológicos, socioeconómicos, sociodemográficos y participación ciudadana. Y específicamente aquí mencionamos cuáles son estos 8 indicadores, donde principalmente esto se centra en la discusión de lo que le llamamos la omisión geográfica y social sistémica. ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente llegamos a una alerta de, digamos, de semáforo amarillo, que se le puede llamar confuso, donde el indicador que estamos analizando precisamente nos dice en términos, digamos, cuantitativos cómo está la calidad del aire, pero específicamente no nos dice dónde se están tomando en cuenta este tipo de parámetros y cuáles son las acciones que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, ya para terminar, dentro de las fases que mencionábamos, estamos en la fase 6, que es la validación final y consenso, donde ya se programaron, estamos en esa etapa de 3 talleres y 2 mesas de trabajo, precisamente con los actores clave y autoridades de Ciudad de México, que ahí se mencionan, a través de un consenso iterativo, donde vamos a manejar una metodología Delphi, precisamente para triangular datos y validar estos resultados a través de encuestas y todo lo que pues, se ha analizado durante esta propuesta. Posteriormente, en la fase 7 está la propuesta formal y adopción normativa, que es presentar un paquete de propuesta política para la actualización de la NOM 172 e integrarlo a protocolos del CAME y desarrollar una plataforma digital para el monitoreo en tiempo real y en parte final, pues tener una propuesta de estrategia de escalabilidad nacional para desarrollar una hoja de ruta y replicar este modelo hacia otras ciudades también que pues sufren el término de contaminación de calidad del aire. En conclusión, pues el fortalecimiento del índice de aire y salud no solo es un ajuste técnico, sino una transformación sistémica necesaria que debe de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que es el 13 y el 11, y la investigación hasta el momento puede concluir que la integración de indicadores de vulnerabilidad y la aplicación de modelos predictivos pues puede reducir los falsos negativos en la comunicación de riesgos por lo menos a un 20%. Y finalmente esta propuesta de un índice de aire y salud reforzado pues nos puede ofrecer una base científica para que autoridades prioricen inversiones en infraestructura verde, transporte limpio, en territorios más vulnerables, consolidando así una ruta hacia la sustentabilidad urbana y real en la Ciudad de México. Pues es lo que traigo el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Hugo, por tu presentación. Y comenzamos con la última ronda de retroalimentación. Hola, López. Nada más igual aclaro, mi apellido es Hermoso, pero yo sé. Okay. Bueno, Jacobo, muchas gracias, está muy interesante, me parece muy, sí, justo, o sea, muy interesante el poder hacer como esos matices contextuales dentro de algo que pues es una realidad en Ciudad de México, ¿no? Y que uno se pregunta a veces, ¿será lo mismo el aire que estoy respirando aquí en esta parte del norte de la ciudad o si lo estoy respirando en el sur? Porque finalmente pues es una recomendación, pues sí, ¿no? De toda la ciudad o de toda la zona metropolitana y que creo que pues es ya en términos como de lo que planteas, de estas decisiones personales y de la comunicación y de lo que uno hace como ciudadano ante esa situación, pues las realidades contextuales de cada una de las regiones de la misma ciudad pues son muy diferenciadas y creo que pues es un acierto el poder llegar a ese nivel de precisión. Honestamente no, o sea, veo, ¿no? Como la complejidad de todo lo que construiste a partir de estos acercamientos a estos indicadores, a lo del, también al que plantea Semarnat, el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales. No tengo el conocimiento a profundidad de todos ellos como para poder seguirte, ¿no? En todo el trabajo que hiciste. Pero bueno, creo que por lo menos por los resultados que nos entregaste, que ya estás prácticamente en esta parte como de diálogo con actores clave para poder validarlo,
pues felicidades también en ese sentido. Esperemos que realmente pues sí se pueda convertir, como planteas, en una mejora para la NOM. Y lo único que quería como comentarte, de pronto ahorita, por ejemplo, al final, en la última diapositiva, hablabas, ¿no?, de porcentajes de un 20% de disminución. En el caso, por ejemplo, también del resumen que nos compartieron, hay afirmaciones de incluso números de menos riesgos de personas, no me acuerdo si eran enfermedades o etcétera. Me quedo como con la duda de dónde salieron esos números, ¿no? O sea, ¿qué permitió poder llegar a datos como tan específicos cuantificablemente cuando estamos hablando pues de eso, de una integración de mucha información distinta, que pues sí me surge la duda, ¿no? O sea, cómo a partir de eso podemos llegar realmente a afirmar con tanta certeza que tantas personas menos esos porcentajes de riesgo, ¿no? Es una duda como con la que me quedo, que creo que de alguna manera pues en el resumen no está, aquí tampoco creo pudimos llegar a ver esos cálculos, ¿no? Cómo se llegaron a esos cálculos, pero creo que sería importante pues poder, sí, ¿no?, explicarlos, ¿no? Cómo se hacen estas aproximaciones para poder aseverar efectivamente que numéricamente esto sería un beneficio. Y la otra duda que me surgió ahora, ¿no?, reitero, no tengo toda la claridad de los indicadores que estás proponiendo, pero me quedo con la duda, por ejemplo, me queda claro que Ciudad de México, dentro de todos los problemas que tiene, uno de los que no tiene tanto en comparación con otras entidades, es que hay bastante más información, ¿no?, de medición de cosas que permiten, supongo yo, alimentar más fácilmente estos indicadores que estás proponiendo. Entonces, de pronto me surgía ahorita que te escuchaba la duda de si de pronto al tratar de escalar esto a otras ciudades, si la información que se requeriría para alimentar estos indicadores que planteas, qué tan disponible está, ¿no? O sea, de entrada sí existe, ¿no? Porque hay muchas cosas que se viven en grandes ciudades, como la Ciudad de México, y hay otros lugares que a nivel pues ya estatal son cuestiones que ni siquiera se han medido o que tal vez los datos que haya pues no estén muy actualizados. Entonces, pues digamos, eso sería lo que te podría comentar, ¿no?, desde la comprensión global de lo que nos compartiste, y pues reiterarte, pues desearte todo el éxito para que sí se pueda convertir como en una propuesta que llegue a impactar ya legalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su retroalimentación, doctora Hermoso. Doctora Cepeda, la escuchamos. Ok. Bueno, Jacobo, también me gustó muchísimo tu presentación. En realidad solo tengo como dos dudas más o menos grandes y duda comentario. Bueno, la primera que tiene que ver sobre todo con tu objetivo, que tú pones que el objetivo general, digamos, es desarrollar la propuesta de selección de indicadores transversales de relevancia interescalar, integrando sistemas oficiales y aportaciones académicas para transformar la política pública ambiental en la CDMX, ¿no? Entonces, pues la primera duda que a mí me surgió, que quizás valdría la pena incorporar, digamos, en esta parte de la introducción y en el planteamiento del problema es, bueno, ¿qué es un indicador, no? Porque todo tiene que ver con los indicadores, pero sobre todo, ¿qué hace o qué consideras tú, cuál es el criterio que hace que el indicador sea transversal, ¿no? Pues siempre dices que los indicadores transversales. Entonces, creo que ese es un concepto muy importante que pues sí valdría la pena desarrollarlo un poco más, ¿no? Entonces, y siguiendo con esto, es que, o sea, tú ya de entrada, o sea, estás planteando, digamos, este objetivo porque ya de entrada, supongo que identificaste que hay ciertas limitaciones que tienen los índices actuales, ¿no? Que creo que eso no nos lo compartiste mucho, ¿no? Entonces, sería bueno saber cuáles son esas limitaciones, digamos, que tienen los índices y cómo este índice que tú vas a proponer puede mejorar, ¿no? Que un poco lo haces, pero creo que te falta un poco más decírnoslos mejor. Y otra cosa que también me gustaría que ahondaras, digamos, un poquito más, o sea, sí lo presentaste al inicio de la presentación, pero
digamos que, ¿qué implica considerar el aire como un indicador de sustentabilidad urbana, ¿no? O sea, como que esta parte de tu trabajo me parece bien interesante, pero de pronto siento que entre tantos números y, digamos, de ver qué indicador funciona mejor y otro, siento que se vuelve muy técnico y también necesitamos, digamos, esta parte como más, pues sí, aplicada, ¿no? Y sobre todo tú que tienes que trabajar, pues, con diferentes actores sociales, pues, ¿cómo les explicas por qué este índice funciona mejor que otros y la relevancia, ¿no? Entonces, creo que eso me faltó, pero en general lo veo bastante bien. Muchas felicidades por todo el trabajo que estás haciendo y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios y muchas gracias, Jacobo, por tu presentación. Muy bien, con esta última ronda de retroalimentaciones concluimos la mesa del trabajo de hoy. Agradecemos a todos los estudiantes que presentaron el día de hoy, Roberto Mendoza, Hugo Palomares, Mauricio Castillo y Jacobo Bolaños. De igual manera agradecemos la participación de las comentaristas, doctora Jessica Paola Hermoso López Araiza y doctora Verónica Noemí Cepeda Martínez. Finalmente, agradecemos a todas las personas presentes por su asistencia a este 10º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y me despido citando nuestro lema: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Saludos a todos, hasta luego. Gracias. Muchas gracias.